Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a resolver un circuito de tal suerte que determinaremos la corriente que pasa por cada uno de los resistores. En este circuito podemos observar que tenemos conexiones de resistores en serie y en paralelo. Bien, vamos a empezar. El problema dice, considere el circuito que se muestra en la figura. Determine la corriente en la resistencia de 20 ohms y la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Recuerden que hemos estado utilizando la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Empezamos con la identificación. ¿Qué es importante identificar? Pues los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues primero que nada, cuántos y qué tipo de elementos tenemos en el problema. Y claramente podemos observar que tenemos 5 resistores y una FEM. Con resistencias y valor de la FEM conocidas. Conocemos todos los valores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué incógnita tenemos? ¿Cuál es nuestra incógnita? Pues tenemos dos incógnitas. Primero que nada, tenemos la corriente en la resistencia de 20 ohms. ¿Cuánto vale esta corriente? Bien. Y por otro lado, otra de las incógnitas es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cuánto vale esta diferencia de potencial? Estas dos son nuestras incógnitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora seguimos con el siguiente paso de la metodología, que es la planeación. Planea. ¿Cómo vamos a resolver el problema? ¿Qué pasos vamos a dar para resolver el problema? Bueno, es muy sencillo. El primer paso, y esa es una recomendación importante, en un problema de circuitos, ya sea en serie en paralelo o en mallas, yo sugiero siempre rehacer el circuito y etiquetar cada uno de los elementos del circuito. Entonces, hacer un esquema etiquetando adecuadamente los elementos del circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Paso número 2, después de que tenga el esquema etiquetando adecuadamente los elementos del circuito, el siguiente paso va a ser determinar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. ¿De qué depende si puedo o no determinar la resistencia equivalente? En términos de las conexiones en serie y o paralelo. Si no identificamos conexiones en serie y en paralelo, pues no podré determinar la resistencia equivalente. Tendré que utilizar otra estrategia. Pero en este caso sí podremos. Bien, ya que determine la resistencia equivalente, el siguiente paso será determinar la corriente total. Del circuito. Una vez que tenga la corriente total del circuito, el siguiente paso va a ser distribuir esta corriente en cada resistor. Y aquí hay una nota importante. Dependiendo de la conexión. Es decir, se va a distribuir de una manera diferente si los resistores están en serie o en paralelo. ¿De acuerdo? Y el paso número 5 va a ser comprobar. Ahorita les voy a mostrar una herramienta que me puede servir para comprobar fácilmente si lo que hice estuvo correcto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esa es la metodología. Entonces el paso número 1 dice aquí que hagas un esquema. Empiezo. Ejecutar. Voy a hacer mi esquema. De hecho, el problema mismo ya me presenta un esquema. Lo único que voy a hacer es etiquetarlo. ¿De acuerdo? Etiquetar cada uno de los elementos del circuito. Entonces voy a tomar este dibujito, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo para usarlo en el paso número 1 de mi metodología. Sale. Entonces, paso número 1, hacer mi esquema, que ahí está, y voy a etiquetar. Por ninguna razón específica, solamente aleatoriamente, a esta primera resistencia le voy a llamar R1, a esta R2, a esta R3, R4 y R5. Entonces esta será la FEM 1. Solamente hay una FEM. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el primer paso de metodología, donde ya etiqueté los elementos del circuito. Ahora quiero determinar la resistencia equivalente en términos de las conexiones en serie o paralelo. Entonces, ahora
lo que debo hacer es observar el circuito y determinar cuáles son las conexiones más claras que tengo ahí y empezar por las conexiones más claras. Entonces, la primera conexión clara que tengo, pues es esta. Estos dos resistores están conectados en serie, ¿de acuerdo? Entonces empiezo. Primera conexión, R4 y R5 están en serie. Si R4 y R5 están en serie, ¿cómo calculo su resistencia equivalente? Bueno, recordemos que para resistores en serie, la resistencia equivalente pues no es otra cosa más que la suma de las dos resistencias. Entonces, tomo los datos que tengo acá y tendré que sumar 5 ohms más 20 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre estas dos pues es 25 ohms. ¿De acuerdo? Ahora, segunda conexión que puedo identificar fácilmente. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, inmediatamente puedo calcular la resistencia equivalente entre esas dos. Entonces, R2 y R3 están en paralelo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resistencia equivalente, recordemos que la resistencia equivalente de un par de resistores en paralelo se puede calcular como el producto de las resistencias entre la suma de las resistencias. Entonces, aquí será R2, R3 sobre la suma, que es R2 más R3. ¿De acuerdo? R2 vale 10 y R3 vale 5, entonces lo sustituyo y me da 10 por 5 entre 10 más 5. Hago mis cuentas, meto esto en mi calculadora y esto me da 3.33 ohms. Tengo ya dos resistencias equivalentes calculadas. Si yo redibujo el sistema equivalente de estas dos reducciones, bueno, pues la resistencia de arriba no tuvo ningún cambio, la FEM tampoco, y sustituyo estas dos resistencias encerradas en verde con una sola resistencia. Y sustituyo estas dos resistencias marcadas en azul con una sola resistencia. Etiqueto, esta FEM sigue siendo la FEM 1, esta resistencia sigue siendo la resistencia 1, ahora esta le llamé R23 y a la de abajo le llamé R45, con los valores que acabo de calcular. ¿De acuerdo? Bien, sigo. Ahora, en este nuevo circuito, puedo identificar una nueva conexión. Esta resistencia R23 y R45, que aquí en ese moradito, están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues calculo la resistencia equivalente entre esas dos. R23 y R45 están conectadas en paralelo. Y si están conectadas en paralelo, la resistencia equivalente entre ellas dos, pues igualito que el de arriba, es el producto entre la suma. ¿De acuerdo? ¿Quién es R23? Pues aquí la tengo, es 3.33 ohms. ¿Quién es R45? Pues también la acabo de calcular, son 25 ohms. Entre la suma, 3.33 más 25 ohms. Sale. Meto todo esto a mi calculadora y esto me da 2.94 ohms. Ya tengo la resistencia equivalente en esta conexión moradita, que me dio 2.94 ohms. Ahora, siendo así, este sistema ahora se puede simplificar de la siguiente forma. R1 no tuvo cambio, la FEM1 tampoco, y sustituyo estas dos resistores conectados o encerrados aquí en moradito por una sola resistencia. R1, a esta la llamé R2, 3, 4, 5, y esta es la FEM1. Ahora bien, ya con esta sustitución, puedo nuevamente identificar una nueva conexión. Este resistor R1 con este resistor R245 claramente están conectados en serie. Entonces vuelvo a hacer esta reducción. Ok. Les digo por último, R1 y R2, 3, 4, 5 están en serie. Al ser un par de resistores en serie, la resistencia equivalente entre ellas dos, pues es la suma de las dos resistencias. Sale. ¿Cuánto vale R1? Bueno, pues R1, si ustedes recuerdan, valía 10. Y la R2345, pues la acabo de calcular acá. 10 ohms más 2.94 ohms. De tal suerte que la resistencia equivalente vale 12.94 ohms. Ahora, por último, este sistema lo acabo de cambiar
por una FEM que no tuvo cambio y esas dos resistores encerradas en rosita las sustituyo por una sola. Esta una sola la puedo llamar R1, 2, 3, 4, 5 o es, por otro lado, la resistencia equivalente del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo la resistencia equivalente del sistema. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué paso acabo de dar? Acabo de dar el paso número 2, que era determinar la resistencia equivalente en términos de las conexiones en serie y en paralelo. Bueno, ahora el paso número 3 dice determina la corriente total del circuito. Pues eso es muy fácil. Para determinar la corriente total del circuito vamos a utilizar la relación V igual a RI. ¿De acuerdo? Donde tengo el voltaje, tengo la resistencia y quiero calcular la I total, que es V total entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje total? Pues vean ustedes que el último circuito quedó con una FEM1 que no tuvo cambio. ¿Y cuánto valía la FEM1? Pues aquí se ve que vale 25 ohms. Lo sustituyo. Entonces aquí dará 25 ohms entre la resistencia equivalente final que calculé que es esta, la resistencia equivalente de todo el sistema. Bueno, 25 ohms entre 12.94, perdón, 25 volts entre 12.94 ohms. Hago esa cuentita en mi calculadora y me da 1.93 amperes. Quiere decir que la corriente total que circula en ese circuito vale 1.93 amperes. ¿De acuerdo? En este circuito que acabo de dibujar acá. En este. Sale. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, pues ya acabo de determinar la corriente total del circuito. Paso número 3 de mi metodología. Ahora, el paso número 4 me dice distribuir esta corriente en cada resistor dependiendo de la conexión. Ahora voy a irme en el sentido contrario a cómo fui haciendo las reducciones de los resistores equivalentes. Quiere decir que este dibujito de acá, ahora lo voy a recorrer en este sentido para ir distribuyendo. Puedo ver claramente entonces que la corriente total que circula en el último circuito la voy a distribuir entre los resistores R2, 345 y R1. Como esos dos resistores están en serie, la corriente que circula por ellos dos es la misma y es la corriente total. Ah, bueno, lo escribo. Les digo, ajá, distribuyo corrientes. Y empiezo en el sentido opuesto. Y digo, R1 y R2, 3, 4, 5 están en serie. Entonces, la corriente que pasa por el resistor 1 es la misma que la que pasa por el resistor 2, 3, 4, 5 y es la corriente total y vale 1.93 amperes. Ya tengo la corriente en 1.93 amperes. Muy bien, eso fue fácil. Ahora, voy a necesitar el voltaje. Entonces, calculo el voltaje en cada resistor. ¿Cómo? Con la expresión V igual a RI. Simplemente entonces, ver voltaje en el resistor 1 será la resistencia 1 por la corriente 1. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Pues vamos a ver. Me fijo en mi dibujito y me doy cuenta que la resistencia 1 vale 10 ohms. ¿De acuerdo? Lo sustituyo. Sale. Entonces, resistencia 1, que son 10 ohms, por la corriente que acabo de calcular, que es 1.93 amperes. Hago las cuentitas y esto me da 19.3 volts. Sale. Ahora necesito el voltaje en el resistor 2345. Y será la misma relación, su resistencia por la corriente que atraviesa ese resistor. ¿Cuánto vale la resistencia 2345? Pues la calculé hace ratito. La resistencia 2345 aquí está. Vale 2.94 ohms. Perfecto, lo escribo. Por la corriente que atraviesa esa, por la corriente que atraviesa este resistor, que es 1.93 amperes. Sale. Meto eso en mi calculadora y esto me da 5.67 volts. Ya tengo entonces corrientes y voltajes para el resistor 1 y el resistor equivalente 2345. En esta parte del dibujito estoy. Ya tengo aquí corrientes y voltajes. Ahora voy a distribuirlo aquí. Voy a distribuir esta corriente entre estos dos resistores. Me doy cuenta que R23 y R45 están en paralelo. Si los resistores están en paralelo, el voltaje en ambos es igual, es el mismo.
Y es el mismo voltaje que el resistor equivalente que acabo de calcular. Ah, bueno, perfecto. Lo anoto en mi hojita. Y digo, ajá, como R23 y R45 están en paralelo, entonces el voltaje en 2.3 es igual al voltaje en 4.5 y es el voltaje en 2.345. Pero ese voltaje lo acabo de calcular aquí, entonces es 5.67 volts. Sale. Ahora voy a calcular las corrientes. Calculo corrientes en cada uno de estos resistores con la expresión V igual a RI, donde puedo despejar I claramente. Y es igual a V sobre R. ¿De acuerdo? Lo sustituyo y entonces me quedará que la corriente en el resistor 2.3 será el voltaje en el resistor 2.3 entre la resistencia en el resistor 2.3. ¿Cuánto vale el voltaje? Pues acabo de decir que vale 5.67 volts. ¿Cuánto vale la resistencia 2.3? Pues me voy a mi problemita. ¿Cuánto dije que valía la resistencia 2.3? Ah, vamos a buscarlo acá. Aquí está. La resistencia 2.3 dije que valía 3.33 ohms. Sale. Entre 3.33 ohms. Hago esta cuentita y la corriente en 2.3 me da 1.7 amperes. ¿De acuerdo? Hago lo mismo para el resistor 4.5. La corriente en el resistor 4.5 es su voltaje entre su resistencia. El voltaje acabo de decir que vale 5.67 volts. Y la resistencia 4.5, ¿cuánto me dio? Bueno, voy a mi problemita. ¿Cuánto calculé para la resistencia 4.5? Aquí está, 25 ohms. Vale, lo sustituyo. Entonces, será 5.77 volts entre 25 ohms. Hago esta cuentita en mi calculadora y me da 0.23 amperes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo entonces las corrientes en estos dos resistores. ¿En qué voy de mi esquema? Me regreso al esquemita. Ya tengo voltajes y corrientes para todos en este dibujito. Y ahora lo que voy a hacer es distribuir acá. Podría yo calcular las corrientes y resistencias en todos los resistores, pero solamente me interesa en este resistor, porque el problema mismo, acuérdense que me está pidiendo la corriente en el resistor de 20 ohms solamente. Entonces me voy a preocupar solamente por este resistor. Entonces voy a distribuir 4, 5 en 4 y en 5. Me puedo dar cuenta que R4 y R5 están en serie. Como están en serie, la corriente que pasa por cada uno de ellos es la misma. Y es la misma que el resistor equivalente 4 o 5. ¿Sale? Pues la calculo. Lo anoto. Y digo, ok, R4 y R5 están en serie. Entonces, la corriente en 4 y la corriente en 5 son la misma y son la misma que en 4 o 5 y la acabo de calcular, vale 0.23 amperes. Esto es una cosa que andaba buscando. La corriente del resistor 5 vale 0.23 amperes. ¿De acuerdo? Bueno, continúo nada más por completo. Entonces tengo la corriente de 0.23 amperes y ahora calculo voltajes con V igual a RI. Sale, ya que tengo voltajes y voy a calcular voltajes, el voltaje en 4 será R4 por I4. R4, ¿cuánto valía? Me voy a ver R4. ¿Cuánto valía R4? 5 ohms sale, lo anoto. Entonces esto me dará 5 ohms por la corriente que acabo de determinar que pasa por ese resistor, que es 0.23 amperes. ¿De acuerdo? Hago las cuentas. 5 por 0.23 me da 1.15 volts. Hago lo mismo para el resistor 5, R5 por I5. ¿Cuánto valía R5? Pues vale 20. Y su voltaje, y su corriente, perdón, pues acabo de decir que vale 0.23. Hago la cuentita de 20 por 0.23 y me da 4.6 volts. ¿De acuerdo? Ya por último, para tenerlas en todos los resistores, voltajes y corrientes, voy a distribuir esta corriente que pasa por R23 en esta conexión en paralelo. Como R2 y DR3 están en paralelo, el voltaje en las dos es el mismo, y es el mismo que el resistor equivalente 2.3. Ah, bueno, pues ya casi termino. Y entonces digo, ajá,
R2 y R3 están en paralelo. Entonces, el voltaje en 2 es el mismo que el voltaje en 3 y es el mismo que en 2.3. ¿Cuánto valía el voltaje en 2.3? Lo acabo de calcular hace ratito. 5.67 volts, aquí dice. ¿De acuerdo? Bueno, lo anoto. Es 5.67 volts. Con este dato ya puedo calcular corrientes. Ah, bueno, calculo corrientes. Con B igual a RI, donde despejo I y me da B sobre R. ¿Sale? Entonces, I2 es B2 sobre R2. ¿Cuánto vale B2? 5.67 volts. ¿Y cuánto vale la resistencia 2? Pues no me acuerdo. Me voy a ver a mi dibujito. Y en mi dibujito marca que la resistencia 2 vale 10 ohms. Sale. Lo sustituyo. Entonces aquí vale 10 ohms. Entonces hago mis cuentas y 5.67 entre 10 me da 0.567 amperes. Hago lo mismo para el resistor 3, que me dará la corriente 3 es B3 entre R3. El voltaje es el mismo, 5.67 volts, y la resistencia 3 era de 5 ohms. Hago las cuentas y entonces me da 1.14 amperes. Con estos dos datos ya tengo corrientes y resistencias en todos los resistores. Puedo hacer un pequeño resumen. Una pequeña tabla donde muestre las corrientes y resistencias y voltajes para cada resistor. Entonces podemos hacer R1, R2, R3, R4 y R5. Vamos a poner acá las corrientes y resistencias. ¿De acuerdo? Aquí ponemos corriente y voltaje. ¿Sale? Entonces empiezo la corriente I1, pues recuerdan que me dio 1.93 amperes. Y el voltaje 1, pues me dio 19.3 volts. La corriente en 2 me dio 0.567 amperes y el voltaje en 2 me dio 5.67 volts. La corriente en 3 me dio 1.14 amperes, acabo de ver acá, y el voltaje en 3 pues es 5.67 volts. La corriente en 4 me dio 0.23 amperes y el voltaje en 4 me dio 1.15 volts. Y la corriente en 5 por último me dio 0.23 amperes y el voltaje en 5 me dio 4.6 volts. Listo. Ya tengo entonces aquí calculadas todas las corrientes y toda la resistencia. Ahora, ¿cómo saber si este problema está bien resuelto? Si estas corrientes y resistencias están bien calculadas. Si estas corrientes y voltajes están bien calculados. Bueno, pues hay una herramienta. Les voy a poner la liga aquí en los comentarios del video. Es un simulador de FET que me permite armar un circuito de este tipo y medir las corrientes y voltajes en cada uno de los elementos. Entonces los voy a mostrar y ahí podemos comprobar que mis resultados son correctos. ¿De acuerdo? Vamos para la herramienta. Muy bien, aquí está la herramienta que les estoy mostrando. Aquí, si ustedes ven en la barrita de izquierda, tengo diferentes elementos que los puedo directamente jalar. Por ejemplo, jalo esta resistencia y la coloco ahí si es que la quiero utilizar. Jalo la batería y la coloco ahí. Y probablemente quiera conectar las dos directamente. Entonces, puedo poner un cable y conecto un polo de unos elementos con el otro. Y de esa manera puedo ir armando las conexiones que a mí me interesan. Ahora, vienen por default algunos valores, no son los que yo necesito, pues le puedo dar clic acá y puedo modificar el voltaje dentro de un cierto rango que me permite esta simulación. Y la resistencia igual la puedo modificar dentro de un cierto rango. Entonces, bueno, en este caso no necesito esto, solo ahora para mostrarles. Yo ya hice el circuito. Si se fijan, este es precisamente el circuito que estamos nosotros analizando con todos los elementos, con los datos que me está pidiendo el problema, y ya puse aquí amperímetros. Recuerden ustedes que es importante que la corriente se mida en serie. Para medir la corriente entre estos dos tengo que desconectar el cable, conectarlo al elemento del amperímetro y volverlo a conectar en la salida. De otra manera no lo voy a poder medir. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si se fijan, las corrientes en cada uno de los elementos son precisamente las corrientes que yo calculo. Entonces, lo que puedo hacer es llevarme esto y pegarlo a mi elemento de
de mis notas para que me sirva de una comprobación de que los resultados están correctos. Eso voy a hacer y me voy ahorita a mi apunte. Muy bien, el paso número 4, recuerden que habíamos dicho que era comprobar nuestros resultados, y aquí con esta simulación, con esta herramienta de FET que les acabo de mostrar, pues ya puedo comprobar los resultados de un circuito de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a resolver el inciso B, y si nos fijamos y nos recordamos, el inciso B nos está pidiendo la diferencia de potencial entre los puntos A y B, mostrados aquí en el esquema. Entonces lo que voy a hacer es llevarme este dibujito para allá abajo para utilizarlo en la determinación del voltaje entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Tengo acá, sale. Y digo, bueno, el inciso B me está pidiendo el voltaje entre ellos. La estrategia que voy a seguir para resolver este problema es fijarme en una de las reducciones que hice para calcular la resistencia equivalente en este sistema. Si ustedes se fijan y se acuerdan, esta resistencia que yo le había llamado R4 y esta resistencia que yo le había llamado R5 se reducían en una resistencia equivalente a R4,5. De tal manera que yo podría rehacer el dibujo de la siguiente forma. Así, 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 ¿verdad? Y aquí poner este resistor, el resistor 4,5. ¿De acuerdo? Esto vale 10 ohms, esto vale 10 ohms, esto vale 5 ohms y esto vale 25 ohms. ¿Sale? Y entonces el punto A y B quedan acá. Si se fijan entonces, queda claro que el potencial en el punto A y B es el mismo potencial que en la resistencia 4,5. ¿Por qué razón? Porque el extremo izquierdo del resistor 4,5 está conectado con el punto A, como un solo cable. Y el extremo derecho del resistor 4,5 está conectado con el punto B en un solo cable. Por lo tanto, el voltaje entre cualquier punto en el cable rosita que marqué acá y cualquier otro punto en el cable azulito que marqué acá son iguales. Y yo conozco el voltaje entre este punto y este punto. Entonces ese voltaje será el mismo entre este punto y este punto y entre cualquiera otro. ¿De acuerdo? Entonces ya, simplemente el voltaje entre A y B es el voltaje entre el resistor 4,5 y yo ya lo había calculado, lo tengo aquí en mi tabla. El voltaje del resistor 4,5, me voy al cálculo. Aquí está, el voltaje del resistor 4,5 valía 5.67 volts. Esa va a ser mi respuesta. Este voltaje es 5.67 volts. Vamos a comprobarlo. Me voy a regresar a mi simulación de FET y voy a medir el voltaje entre esos dos puntos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ya tengo aquí la herramienta de FET, que es la misma que habíamos marcado. Voy a jalar de este extremo derecho el elemento voltímetro, que me sirve para medir el voltaje, y voy a conectar los extremos del voltímetro a los puntos A y B donde quiero calcular o medir el potencial eléctrico, el voltaje. Lo pongo ahí y me da 5.68 volts, que es precisamente lo que obtuvimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa manera compruebo que los resultados que obtuve en el problema son correctos. Bien, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.